Señoras y señores, hoy en Orion Room contamos con el placer de tener a un trader que maneja más de 7 cifras en fondeo. Pero ¿dónde crees que está ese límite en el cual tú crees que dices ya esto es demasiado? Que te vendan el sueño de lo que tengan ellos, más que el vas a aprender trading, sino vas a tener un Lambo. Te voy a enseñar y que todos los vídeos solo salgan Lambos, solo salgan... Entonces yo creo que ahí es un poco una red flag. Sobre todo que te vendan el sueño antes que el conocimiento. Y que en 2020 dio un gran giro a su carrera. Yo siempre he hecho todo, mucho marketing digital, también hice dropshipping, he probado un poco de todo y entonces ahí empecé con el tema de criptos y me pasé a Forex únicamente por un trader, por una persona que está con el tema de las cuentas de fondeo que no las conocía. Pues entendí que el capital propio se tiene que tratar de una forma y las cuentas de fondeo de otra, diversificando y bueno, pues así fue creando un poquito el tema de escalado. Ahí empecé con My Forex Fund después de la de 50k, ya pasé de 50 a 300.000 en 2 o 3 meses y... Anteriormente se dedicaba al mundo audiovisual y lo dejó todo para convertirse en trader profesional. Busqué 1000 estrategias, que me cuentas. También tuve una gran ventaja que estuve como 1 año y medio transicionando, que tenía pues las bodas como dinero, como recurso y luego pues poco a poco iba creciendo. Pero sobre todo yo veo mucho también que la gente quiere pasar las pruebas en 1 semana, 2 semanas y al final sí que se puede hacer y yo creo que no es sostenible. O sea, lo puedes hacer cuando ya tienes más cuentas, que lo haces en modo inversión, se lo podríamos decir así, y ahí está el primer punto donde... Hoy en Orion Room desde Barcelona tenemos a Gerard García. Don Gerard García, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, David. Es genial estar por aquí. Bienvenido a Dubái, bienvenido a Orion Room. Habíamos hecho ya un podcast anteriormente digital, pero bueno, a mí me encanta también tenerte físico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la llegada a Dubái? Muy bien, la verdad es que Dubái, siempre que vengo, cada vez que vengo es impresionante, es como estar en un videojuego. La verdad es que es como estar 20 años adelantado. Sin duda, y te das cuenta también cuando... porque muchas veces estamos acostumbrados a un país a ver algo, pero cuando vas a otros países hacen cosas tan diferentes o tan avanzadas, cuando vuelves es cuando notas esa diferencia. Sí, además de verdad. Vamos directamente al grano. Lo primero, me gustaría que siempre tú tomases ese primer minuto para introducirte. Tienes una historia interesante. Ahora nos la comentarás desde 2020 que estás operando, forma intradía. Ya has conseguido algo que muchos traders se quedan por el camino, que es conseguir fondearse. Y no solamente fondearse, sino luego mantenerse fondeado, que es también una parte difícil. ¿Cómo ha sido este camino, estos últimos 4 años como trader y transicionar de una profesión, digamos, normal a ser trader profesional? Pues yo empecé más o menos en 2020, cuando el COVID y demás, y ahora fotógrafo y videógrafo de bodas. Y pues en ese momento pues nos quedamos sin bodas. Yo siempre he hecho todo, mucho marketing digital, también hice dropshipping, he probado un poco de todo. Y en ese momento pues dije, venga, pues me habían dicho lo típico, ¿no? Debes comprar esta moneda, comprar esto. Y me empezó a gustar y pues como lo podía combinar en ese momento porque no hacía bodas y además cuando también volví otra vez a las bodas podía combinarlo en 3 semanas, pues me empecé a gustar, empecé como todo el mundo, primero en criptomonedas, luego busqué 1000 estrategias, que me cuentas, hice un poco de todo, de todo y a partir de aquí pues fui combinándolo, que es la suerte que tuve un poco de poder ser fotógrafo y poder combinar el día a día con la operativa. O sea, si quería operar me saltaban las alertas, podía dejar de editar las fotos y podía hacer. Entonces ahí tuve una gran ventaja y también tuve una gran ventaja que estuve como 1 año y medio transicionando, que tenía pues las bodas como dinero, como recurso y luego pues poco a poco iba creciendo y que eso yo creo que fue mucho más agradable el camino que no pues las personas que a lo mejor en un horario están trabajando todo el día y es un poquito más complicado. Sin duda, yo creo que eso también es súper importante a nivel de recursos. Yo, por ejemplo, me lancé a la piscina desde el principio porque también era muy joven, pero la forma más, digamos, lógica de afrontar una carrera del trading es si tienes una fuente de ingresos estable que te paga las facturas, ¿no? Y que te mantiene la comida mientras vas aprendiendo hasta que luego ya el trading lo sustituya. Pero a lo mejor entrar de lleno en el trading, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que es complicado, que a mí siempre que me preguntan, pues el tema de dejar el trabajo por el trading, creo que tienes que estar bastante establecido, porque luego también el tema de la presión y hacer trading, sobre todo empezando, yo creo que normalmente suele salir bastante mal. Entonces, poderlo combinar está bastante bien. Yo la gente que empieza, que a lo mejor no tiene un horario muy para hacer intradía muy fuerte, le digo pues que opere a temporalidades más altas, más swing, más a varios días, que es un poquito más fácil de combinar, ¿no? Que un intradía así más scalper. Claro, porque es eso. Quiero entrar en la parte de tu operativa también. La parte de intradía al final es dentro de un día. Eso puede significar ser scalping, operaciones de segundos, minutos.
hasta operación de horas. ¿Cómo es tu operativa y cómo te has adaptado a esta parte de intraday? ¿Cómo es tu operativa? Pues la principal que uso es en apertura de Londres, bueno, en Londres básicamente, y básicamente busco tomas de liquidez, tanto de altos del día anterior como de Asias, busco confirmaciones y pues nada, lo que yo creo que hace mucha gente. Y luego tengo otra operativa un poquito más, que realmente no tiene nada que ver, que es un poco más agresiva, que es más de scalping. Sí que pueden durar algunas horas en algún momento, pero normalmente son a minutos, y con operaciones compensadas, siempre controlando el riesgo en flotante y demás, pero son como muy distintas y me compaginan muy bien, porque es cuando tengo una mala racha en una, siempre me va bien en la otra, y la verdad es que eso me va muy bien a nivel psicológico. Eso es muy interesante, ¿no? Porque también, desde mi perspectiva, que también con el podcast hemos visto diferentes operativas de todos los traders, pues cada uno también adapta su operativa a su personalidad, Sí. a su psicología, a su tiempo también, a su estilo de vida. En tu caso, ¿por qué crees que fue intradía? Y también, ¿empezaste siempre así o comenzaste por otro tipo swing y luego cambiaste? Empecé en criptomonedas, si no recuerdo mal, lo operaba 4 horas, me duraban varios días las operaciones, y me fui pasando, cuando pasé a Forex, por la estrategia que empecé a usar, que no me acuerdo cuál era, pero una de estas cuando empiezas, ya era temporalidades más cortas, 15 minutos o por ahí, y me empezó a gustar sobre todo la volatilidad de Londres y demás. Me fui acostumbrando a este horario, sobre todo a las horas iniciales, tanto de Londres como de Nueva York. Y me gustaba mucho porque luego me daba bastante libertad de tiempo. Sé que en swing también, incluso más, pero en ese momento es como yo opero 1 hora y media, más o menos estoy delante de gráficos y no veo nada, pues no entro, y luego me despego un poquito, que es lo que me gusta un poco de esta operativa, no estar todo el rato pendiente. ¿Qué es lo que dirías que es la parte positiva y negativa de intraday o incluso scalping, pero bueno, intraday? Y luego también parte positiva y negativa de swing, ¿y por qué decidiste ir con intraday? Pues quizá la negativa es que, bueno, yo creo que está más sujeta a las emociones, creo yo, al menos en mi caso, ¿vale? Intradía, porque las swing, yo cuando hacía más swing estaba más acostumbrado pues a dejarlas más tiempo, y en cambio las que son más intraday, más scalper, sobre todo, que a lo mejor duran 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, pues es como que yo veo que te entran en juego más las emociones, te necesitas las confirmaciones más rápidas, a 3 minutos, 4. Entonces es como para mí entra más la emoción. Y en cuanto a swing, lo positivo es pues, justo al revés, que yo la veo un poco más cómoda de llevar. Lo que pasa es que por mi forma de ser, a mí me gusta más estar en intraday, y pues estar 1 horita y media, 2, y fuera. En la swing me cuesta más dejarlas por la noche, ya tendría que volver como para atrás, que hace mucho tiempo que no lo hago, y me costaría. Yo sé que está genial los swing, de hecho me gustaría volver un poco allí, pero ahora mismo estoy muy acostumbrado a este horario, y es como que sé que mi horario de operativa es este, y luego ya desconecto y no estoy pendiente de gráficos. Sin duda. Yo en mi parte era más swing completamente. Más swing, ¿no? Sí, como no tenía tampoco esa... no quería, trataba el trading más como un negocio y no tanto como un trabajo. Pienso que intradía lo bueno es que te da ese horario, que en el horario donde hay liquidez, cuando se abren las sesiones, cuando operas, y tienes un rango de 1 o 2 horas, que si encuentras trades bien, si no, pues vuelves al día siguiente, ¿no? Pero al fin y al cabo no era algo que me gustaba del todo. La parte positiva es esa, la parte positiva es que no estás todo el día. Hay muchos traders que hablan de swing, que en mi parte lo considero mejor, pero hay muchos traders que hablan de swing por la libertad y al final se pasan el día pegados al teléfono. Claro. Entonces, ¿te da realmente libertad o lo que te da es todo el rato esclavitud de tener que estar mirando el gráfico? A lo mejor para ese tipo de personas que no saben controlarse es mejor sentarse 1 hora, ver si hay operación, y si no, cerrar el portátil e irse, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto de, por ejemplo, tenerme, a mí personalmente, de tener alarmas y que me suene a las 6 de la tarde o en un sitio, yo qué sé, pues ahora mismo me suenan las alarmas, me perdí la operativa. A mí me molestaba bastante. Que realmente el swing, yo considero que es como más estable. Y lo que te he comentado, el tema de las emociones, sobre todo, a mí me acuerdo que me iba mejor, pero bueno, me he acostumbrado, y ahora mismo como me funciona esto, pues estoy aquí y me gusta bastante intraday, la verdad. La parte de cripto, comenzaste con cripto, ¿cómo te llegó el mensaje del trading, de cripto, de inversión? Es que no recuerdo muy bien por quién me llegó, pero lo típico, en ese momento estaría alto Bitcoin, que eso que te habla hasta el panadero de que compres, y no sé, me gustó, me acuerdo que invertí... No me acuerdo, compré en spot Bitcoin, volví al año, o sea, me lo dijeron a lo mejor en 2018, 2019, y ya ni me acordaba que estaba por ahí. Y claro, había visto que se había hecho no sé si un por 2 o por 3, no, un por 2 yo creo. Y entonces ahí empecé con el tema de criptos, y me pasé a Forex únicamente por un trader, por una persona que está con el tema de las cuentas de fondeo, que no las conocía, y al final pues era, como es una puerta muy buena para entrar en el mundo y no necesitar ese capital alto. Entonces por eso me pasé al Forex, y también en ese momento pues me pasé a la estrategia de intraday, y ya varié todo. Las criptomonedas fue
pues como lo inicial, lo típico de compra Bitcoin, digo, venga, va, vamos a ver. Y ahí es cuando... Pero no llegaste a operar como tal trading Sí, en cripto. sí. También, Sí, aparte de operé, spot, en derivados sí, también. más o menos, sí. De hecho, yo casi que entré en derivados, nada. O sea, yo me lancé casi al principio. Yo te diría que un mes o mes y medio el spot no me acaba de gustar y me metí en directo ya a futuros. Qué bueno. ¿Y la parte de fondeo fue entonces desde el principio que comenzaste con ese camino o también llegaste a depositar en tu broker capital Al propio y broker demás? nunca, o sea, no llegué, ahora sí, pero que yo pasé directo a fondeadas y a lo mejor estuve un año largo sin tocar broker, porque en ese momento me era muy atractivo, bueno, lo sigue siendo, las cuentas de fondeo. O sea, al final, claro, puedes jugar muchísimo más y tienes acceso a un capital que si no tienes ese capital en tuyo, pues no puedes. Entonces Claro. es mucho más fácil poder empezar a vivir del trading o tener retiros un poco consistentes y grandes que en criptomonedas pues ahora no sé si hay ahora mismo algo de tipo cuentas fondeadas o no sé, pero Como por ahí. cuando empecé no había nada. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Qué tal el camino de fondeo? ¿Cómo llegaste a conseguir? ¿Cómo construiste tu portafolio, etcétera? Pues empecé por eso, por un trader que me gustaba, entonces él estaba hablando mucho y entonces empecé creo con MyForexFound y NFTMO, compré ahí un par de cuentas, que aún me acuerdo de 20.000. Y creo, si no recuerdo mal, es que hace bastante tiempo, pero creo que la pasé la primera o la segunda, que fue rarísimo, o sea, luego no, luego suspendí varias, pero me acuerdo de la primera, digo, ¿cómo puede ser? Digo, está genial. Conseguí 1 o 2 retiros, luego palmé la cuenta y ahí empecé un poquito no llega a escalar, pero a tener 2 de 20, me acuerdo. Luego me quedé con una de 50 casi un año, que ahí yo entendí que estaba haciendo un error de tener una cuenta tan pequeña, no es pequeña, pero una cuenta únicamente tanto tiempo, porque al final me afectaban más las rachas perdedoras. Si solo tenía una cuenta me afectaban más, y entonces siempre como la cuidaba mucho y bajo mi forma de ver, pues entendí que el capital propio se tiene que tratar de una forma y las cuentas de fondeo de otra, diversificando y bueno, pues así fue creando un poquito el tema de escalado. Compré ahí empecé con MyForexFound después de la de 50K y justo estaba pasando todo, ya pasé de 50 a 300.000 en 2 o 3 meses y se fue, se fue todo. Y ahí también vi pues, que lo suyo para mí era lo importante, era diversificar tanto en capital como en cuentas y empresas. Claro. La parte que comentaste que al principio ganaste, que no sabías. Esto me parece curioso porque al final, independientemente del método que se use, ya sea con empresas de fondeo o con capital propio, siempre pasa. Al Ya, principio quizás es sí, esa ilusión o optimismo desinformado sí, que tomas a lo mejor más riesgos o no tienes tanto apego, no ves la parte negativa. No sé lo que pasa, pero sí, psicológicamente siempre se gana, ¿no? Yo también, cuando empecé no había en cuenta, o había alguna empresa de fondeo, pero no era lo estándar, y dupliqué la cuenta en el broker, primer día, primera semana, y es algo que se repite. Y ahora, como la parte, digamos, más tendencial es la de empresas de fondeo, también es curioso ver cómo esto es un concepto que no cambia, depende del método, es lo mismo. sí, Ahora la gente lo saca también las primeras al principio, y luego se dan cuenta que, sí. ¿no? Y a mí también me pasó lo de doblar y yo recuerdo que doblé o tripliqué también con FTX aún, me acuerdo. Y luego que me acuerdo aún de sonarme, o sea, cuando me desperté por la mañana con los mensajes de que se había quemado y volver a meterle, volver a doblar y volver a quemar otra vez. O sea, yo creo que le ha pasado a mucha gente y lo que tú dices, no sé por qué, pero al principio se toma más riesgo, pero suele salir bien un tiempo y luego ya pues cuando te das cuenta que no es sostenible. Es cuando te pones a hacer los cálculos, ¿no? Cuando dices, bueno, sí, en una semana Sí, dupliqué 500 por 2 sí, son el 1000, yate de luego color, sí, y ya estás metiéndote en idealista buscando sí, la próxima villa sí, exacto, o buscando el próximo reloj, ¿no? Y luego ya pues el mercado te da una hostia y, exacto. y te devuelve a la realidad. ¿Cómo crees que es de diferente? Mencionaste que capital real quizás tienes que ser un poco más conservador, quizás por lo que entiendo, con empresas de fondeo como no es capital tuyo, quizás tienes que ir un poco más agresivo, o no. ¿Cuáles son los diferentes tipos de operativas que tú crees que una persona debe enfrentar en diferentes casos? Yo creo, o sea, yo tal como yo lo he visto, es que yo utilizo el capital de las cuentas de fondeo para capitalizarme, yo opero también en capital propio. Y lo que opero con capital propio, que es lo que la otra metodología que te he comentado, la opero más ahí porque utilizo más compensadas y bueno, pues a las empresas no les acaba de gustar tanto, no a todas, pero bueno, en general. Entonces me gusta más el capital propio de esta forma, que no sería más conservador tampoco, pero yo creo que hay que utilizar las dos también porque yo me he dado cuenta que yo estuve operando quizá 2 años seguidos, por ahí más o menos, únicamente cuentas de fondeo y cuando vas al broker es como que a mí mentalmente me cambia mucho, o sea, me da cosas mejores y cosas peores, pero Por creo que tienes ejemplo, que tener las dos. por ejemplo, ¿qué te va mejor? ¿Qué cambios notas? En capital propio parece una tontería porque al final, pero lo de poder retirar cuando quieras, a mí eso es como que yo cada viernes retiro, Mm. ¿vale? Entonces eso
en cuentas de fondeo ya no están así. El tema de las normas, de vigilar por el tema de las noticias, muchas cosas que en cuentas de fondeo, las pequeñas normas que hay, o pequeñas o no tan pequeñas, el tema de no tener problemas con el tema de la IP, por ejemplo, ahora que estoy aquí, todas estas cosas que es como luego vas al broker y dices, hostia, si está genial operar con capital propio, pero luego evidentemente no dispones de ese capital. Entonces yo creo que una cosa va por la otra. Y yo considero que yo, tal como yo lo veo, es capitalizarte, sacar e ir cargando tu cuenta de capital propio y tener las dos, porque nunca sabes qué se puede pasar y pues saber operar en las dos. Creo que también es interesante que tú también has operado la parte de fondeo, que como bien dices, al final son límites, hay restricciones, cosas Sí. que con capital propio tú puedes sobreapalancarte, puedes quemar la cuenta el día siguiente, puedes tener muchas operativas o prácticas de riesgo. Quizás la parte de la IP es la que no concuerda tanto con esto, pero el hecho de tener límites de riesgo diarios, ¿crees que luego eso también te ayuda en la parte de gestionar capital real? Porque a lo mejor si alguien entra con capital real sin conocer ningún tipo de drawdown diario, drawdown máximo, en mi experiencia lo que he visto es que la acaban quemando igualmente al 100%. Sí, no, yo el tema del drawdown máximo y el drawdown diario lo veo bien. Incluso el drawdown diario se podría bajar y no lo vería mal. O sea, porque al final quemar un 5 en un día estás asumiendo mucho riesgo. Entonces yo estas normas no las veo mal, pero hay algunas que también tienen normas de consistencia, que luego tienes que hacer una ingeniería para saber si puedes cobrar o no. Hay varias normas, lo que te he comentado, el tema de la IP, sí que hay muchas personas. El tema del copy trading también, si utilizas una estrategia que usa mucha gente, pues tienes que tener también problemas porque te pueden denegar el pago por el tema de copy trading. Entonces, este tipo de cosas que en capital propio tiene la ventaja de que no la tienes. Y evidentemente en cuentas de fondeo pues tienes el capital. O sea, yo creo que son las dos cosas positivas, cada uno tiene lo suyo. Claro, eso es lo más importante. Yo creo que al final son opciones y que Sí. nadie te obliga a operar con empresas de fondeo, nadie te obliga a operar con capital Exacto. propio. Depende de la situación. Si tú tienes 50K, 100K para comenzar, no tendría a lo mejor sentido comenzar con empresas de fondeo, porque si lo puedes invertir con tu propio capital, puedes arriesgar perderlo y también te formas y tienes una buena educación para no quemar esos 50, 100K. Pero claro, la mayoría de las personas no parten Claro. de esta situación, entonces tienen que tirar por la otra, pero también tienen que entender que una empresa de fondeo también Exacto. son reglas, digamos, que tienes que acogerlas, tiene partes negativas y aparte hay muchas encima que han hecho cosas totalmente descabelladas y que lo único que quieren es que bajo ninguna forma se le paga al trader. Entonces hay muchas empresas que sí que tienen esos Sí. conflictos. Pero con otras con las que tú puedas trabajar a largo plazo, que hayan reglas que sean lógicas y demás, para mí es de los mejores avances que ha habido en el trading. Tú para una persona que está comenzando, digamos, quitemos este caso excepcional de que tenga 50, 100K propios para invertir. Una persona que al final tiene menos de 5.000 euros, tiene a lo mejor 3.000 para comprar pruebas o para depositar y 2.000 en formación o algo. ¿Qué camino le recomiendas que tomase? Pues yo hace tiempo, incluso cuando llevaba quizá un año en cuentas de fondeo, yo siempre decía de empezar en demo y luego capital propio y luego cuentas de fondeo. Pero ha cambiado un poco mi perspectiva porque al final yo eliminaría la parte de capital propio y empezaría con cuentas de fondeo. Lo que no empezaría, si tú ahora has dicho que tienes 3.000 de capital o ponte que tengas 1.000, no empezaría con una cuenta de 200.000 ya de golpe, que es lo que más o menos valdría. Yo lo que diría es que empezara con varias cuentas pequeñitas, no de golpe, una por una, y que fuera también pues trabajando, porque al final lo que no puedes hacer es, estás acostumbrado a operar un capital de $100 y comprar una cuenta de 100.000, porque los flotantes no va a ser cómodo para ti aguantar tanto ni los TPs ni los stops. Y aparte, moralmente, si tú solo tienes 500 y gastas 500 en una prueba, a la que la tengas a -2 te va a afectar mucho al psicotrading. Entonces yo les recomendaría empezar con cuentas pequeñitas, empezar de una en una. Si vas pasando, pues genial, vas capitalizando, vas cobrando, vas comprando otras, pero yo sí que empezaría con cuentas de fondeo y cuentas pequeñas, y de una en una. Tocaste un punto interesante que es la parte de los crecimientos de las cuentas o los PNLs, los flotantes, cómo cambian, que al final lo importante siempre es tratarlo en porcentaje, ¿no? Para que Sí. nunca te afecte, pero indudablemente, por ejemplo, si vienes de un trabajo normal que dices, yo antes ganaba 1.500 euros en un mes y ahora lo veo en una operación de un día en flotante, Exacto. hay opciones que en las plataformas te puede dejar, en vez de poner el PNL en Sí. cantidad, que lo pongas en porcentaje. ¿Hasta qué punto crees que, como tú dices, deben, digamos, transicionar suavemente en el hecho de una transición un poco más lenta, acostumbrarse, vale, estaba antes con 1.000, ahora estoy con 10.000, luego con 20.000? ¿O hasta qué punto es mejor cambiar, pensar puramente en porcentaje? Porque también depende un poco también del nivel de cada uno, ¿no? Si, Sí. por ejemplo, estás ganando 1.000 euros al mes, te van a impresionar 3.000 en una operación. Pero a lo mejor otro que sea empresario, que gane 1 millón al mes, que esté ganando una operación de trading 2.000, no. Entonces, ¿cómo ves
este punto, ¿cuál sería el frame? Porque yo creo que el objetivo de cada trader al final es conseguir llegar a manejar el máximo capital y en algún punto tienes el objetivo de manejar 10 millones de euros. Ya. Y los flotantes ahí, si no estás Claro. preparado mentalmente, te van a afectar. Yo creo que ahí varía, depende de la persona. A mí, por ejemplo, o sea, conozco a algún amigo mío que ha empezado y ha empezado con cuentas de 50 o 100 y los flotantes no le afectan. Está genial. A mí sí que me afectaron al principio, no tanto en los stops, sino cuando llegaba un flotante positivo. O sea, mejor lo que tú has dicho. Llegaba una operación al 1.3, que eran $3.000 en flotante, y lo primero que hacía es, estaba marcado el 1.5, pero tenía que aguantar ahí. Yo sé que con una de 10.000 hubiera aguantado, con una de 100.000 no aguantaba porque decía, son 3.000. Cierro y ya está. Entonces, claro, ahí estás fastidiando un poco tu estadística porque si tú tienes marcado que tienes que aguantar 1.5, tienes que aguantar. Entonces, yo creo que ahí depende un poco de cada uno. Si tú eres capaz de aguantar y verlo como en porcentajes, genial, ahí me costó mucho. O sea, yo me acuerdo cuando transicioné de 50 a 100, ya no digo de 20, de 50 a 100, me acuerdo que la primera fue una hostia guapa porque no aguantaba los TPs. O sea, no, me costaba mucho pasar del 1.2, 1.3 y eso fue un proceso. Pero sí que es verdad que hay gente que se acostumbra muy, muy rápido. A mí me costó un par de cuentas. Y esto se habla poco, porque todo el mundo dice, sí, gestiona capital grande, pero también tienes que prepararte a ser ese trader que es capaz de gestionarlo, porque para llegar a conseguirlo, yo que escalé 7 cifras reales, quitando fondeo, al final todo eso es un proceso que lo que más me ayudó es el hecho de desligar. El trading tiene que ser tu negocio y no puedes ligarlo a tu vida personal, porque lo que pasa a lo mejor cuando estás ganando o perdiendo es que lo asocias a conceptos o a precios o a cantidades de tu otra vida, tu vida no trader. Entonces dices, por ejemplo, pierdo 1.000 euros, perdí el salario que antes cobraba, o gano 3.000 euros, con esto me podría comprar un coche, o lo que sea. Claro. Entonces hay que desligarlo completamente, esos son números de tu negocio, pero yo recuerdo una vez al principio también, me acuerdo que justo quería comprarme una tele. Vale. Y costaba, creo que eran 450 euros, creo que era exactamente. Y tú fíjate cómo funciona la mente humana, que yo tenía profit en la cuenta, que eran también como esa cantidad, y decía, lo retiro y me compro la tele. Estaba todo el día ligando la Claro. cuenta de trading con lo que podría hacer en la... ¿Y qué fue lo que pasó? Que luego entré en una operación y en esa operación tenía más margen, pero en esa operación perdí exactamente 450 euros. Porque al final estás pensando tanto en eso que lo estás atrayendo de alguna forma. Entonces, si también aprovecho para dar este consejo, si lo que quieres es estandarizar cantidades cada vez más grandes, tienes que enfocarte todo en porcentajes y da igual si antes ganabas 1.000 euros. Si manejas una cuenta de 200.000, no puedes valorar esos 1.000 euros como los valorabas antes porque si no, nunca vas a crecer y viceversa. Pero bueno, una reflexión interesante. ¿Cuál crees que son también las partes que... porque tú has llegado a, corrígeme, pero más de 7 cifras en fondeo? Sí, voy fluctuando más o menos por ahí. Entre diferentes cuentas y demás, entiendo. ¿Las operas todas de una misma forma? ¿Cambias la operativa? ¿Cómo es? Sí, yo normalmente opero el mismo trade, va a dos cuentas. Y normalmente, o sea, yo intento, mi operativa sobre todo se basa también en estadística y riesgo. O sea, yo la rentabilidad también la juego un poco con el tema de los riesgos. Utilizo un riesgo variable que vendría a ser, resumiendo muchísimo, que no es así, pero como un martingala que cuando cierras en martingala no cierras operaciones, pero aumentas lotaje. Vale, pues yo sí que pues puedo empezar con un 0,5 de riesgo, si toco stop subo a 0,7, si toco stop 0,9, TP, vuelvo a empezar a 0,5, entonces eso me da un poco más de ventaja estadística. Y yo lo que hago normalmente es opero el mismo trade en dos cuentas diferentes y uno va a un RR más corto, que podría ser un 1.3, y el otro va a donde marque por estructura. Entonces así, yo siempre intento tener mi mente como contenta, entonces pues hay veces que antes tenía RRs largos y a lo mejor se me iban 4 seguidas a B y luego la siguiente era un stop, entonces a mí eso me afectaba al psicotrading, la siguiente operación tenía menos confianza. Entonces yo lo que hago es divido el mismo trade con 2 RRs, uno más corto y uno más largo, y siempre va a 2. Intento no meterlas en todos por lo mismo, porque si tienes una racha un poco más larga me afecta más. Siempre intento como tener la mente contenta. ¿Y cuál sería la diferencia porque es el mismo trade, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la diferencia entonces si no, por ejemplo, tomar con un solo lotaje sumado y luego tomar parciales? Sería prácticamente lo mismo. Sería lo mismo, lo que pasa que tal como yo lo tengo, intento siempre que cada semana tenga cobros y lo mismo, ya me lo gestiono, pues si mañana tengo un cobro, la del 1.3 va para mañana, claro. Y así pues ya tengo un cobro, luego la otra se me gira, se me va stop. Bueno, pues yo mañana tengo el cobro, lo mismo, ya estoy contento, la otra está a -1, no pasa nada. Entonces yo juego un poquito así, yo intento conseguir el máximo número de retiros, no grandes, pero sí constantes cada semana. Eso es lo que yo intento siempre. ¿Cuáles crees que son las partes positivas y negativas? Porque siempre se habla mucho, ¿no?, del ratio riesgo-beneficio frente al porcentaje de acierto. Y al fin y al cabo cada uno tiene su trampa, lo que la gente lo ve y no, porque tú puedes tener un ratio de acierto del 90% y luego no ser rentable, puedes tener
un gran ratio riesgo-beneficio, pero a lo mejor tu psicología no te permite Exacto. llegar hasta esa operación positiva que te cubre todo. ¿Cómo ves estos dos conceptos? Yo creo que ahí, en redes se ve mucho el tema de si no haces un 1.8, pues no vales, y no es así. Al final pues el RR y el win rate tienen que ir atados, y eso es lo que te da la rentabilidad. No por tener un RR mayor vas a ser más rentable. Quizá en Instagram sí, pero en la realidad no. Entonces yo creo que eso va con cada uno, porque hay personas que no son capaces de aguantar RRs largos y no pasa nada por su tipo, por lo que sea, porque ellos como son como trader, entonces pues es mejor bajar un RR y no intentar forzar. Yo creo que hay que buscar cada uno donde está cómodo. El otro día estaba hablando con una persona que va al 1-1, hay veces que estira un poco más y está contento, tiene un win rate alto, dice, yo es que no puedo palmar 3 de 4 y la cuarta hacerlo en 1.6. Yo no, yo prefiero ganar todos los días. Y hay otros que no, hay otros que prefieren trabajar con un riesgo muy bajo y se dan 6 stops, al séptimo se te da 1.10 y están contentos. Yo creo que eso va un poco, tienes que ver qué es lo que estás más cómodo tú, aparte de la estrategia evidentemente, y a partir de ahí definirlo. Hey, espero que te esté encantando este contenido. He conseguido algo muy especial para ti. Por ser un fiel suscriptor de nuestro canal de YouTube, te he conseguido un código de descuento exclusivo para que puedas aprovecharlo en cualquiera de nuestras cuentas. Tienes todo este descuento aplicando el código que ves en pantalla. Simplemente ve al enlace de la descripción y aprovecha esta oportunidad para dar tu cambio hoy. Te dejo todos los detalles en la descripción y espero que aproveches esta oportunidad para que puedas dar un salto en tu carrera profesional como trader. Recuerda utilizar este código al final del checkout para poder beneficiarte. Espero que sigas disfrutando del contenido. Nos vemos dentro. Sin duda, las partes, siempre cuando hacemos backtesting a lo mejor que vemos que hay un porcentaje de fallo, ¿no? Un 30% que no se van, como que lo tenemos en cuenta, pero luego eso cuando se traslada al mercado real son veces que tú crees que estás en lo correcto, que Claro. tú ves un setup que si has hecho las cosas bien, para ti cumple todas tus expectativas a nivel de confirmaciones y que luego se te vaya. Claro. Entonces ahí quizás no estaba... Y ahí es donde tienes que valorar también si ese stop fue stop parte de Exacto. estadística o stop error Exacto. de operativa. Pero que muchas veces es difícil diferenciar, a lo mejor uno vale, pero si tienes 8 a la Exacto. novena. Entonces yo creo que también a la parte, quizás yo lo que recomiendo es, si estás iniciando, lo que tienes que construir es confianza. ¿Cómo se Sí. construye esta confianza? Es acertando el máximo número de veces posible Sí. y viendo en el mercado que cuando tú pensabas que estabas en lo correcto, estés en lo correcto. El mayor número de veces. Exacto, sí, yo también lo pienso. ¿Verdad? Porque también muchas veces no es lo mismo un trader que está iniciando, que nunca ha visto su operación, puede crear su backtesting, su trading plan en pasado, pero nunca lo ha visto a la hora de entrar, no tiene la misma confianza que un trader que lleva operando el 100%. mismo setup durante 3 años. 100%. Es otro día en la oficina, ¿no? Aparte que yo veo muchas personas que empiezan con RRs altos, porque empiezan con SMC o en ICT, lo que sea, pero luego no son capaces de aguantar ese RR. Entonces, claro, palman 4 y cuando le tocaba la que es la que te daría la rentabilidad, en el 1-2 cierran. Entonces, claro, eso no puede ser. Entonces, si te marcas un RRs altos porque crees que tienes que hacerlo, tienes que aguantarlos. Porque si no los aguantas, ahí sí que estás rompiendo toda la estadística. Y eso cuando empiezas es difícil. Es muy difícil. Ahí entonces tienes porcentaje, un win rate bajo, Exacto. con un ratio negativo. Exacto. O sea, eso es irte a la Exacto. ruina Exacto. directamente. Qué bueno. ¿Qué porcentajes manejas ahora mismo aproximadamente, tanto de win rate como de...? Yo te diría que entre un 35-40 más o menos, yo te diría. ¿Y cómo, Gerard? Si tienes menos de un 90% de win rate, no eres rentable, ¿no? Es lo que la gente Pues piensa. ya. ¿Cómo eres rentable con 30% de win rate? Bueno, es que yo creo que el win rate, esto de a partir de 60-70% es bastante complicado. Sé que hay gente que lo hace, pero es bastante complicado. Sobre todo a ratios mayores de 1-2, 1-3. Es que, bueno, sí, básicamente si tienes un 70% de win rate con un ratio de 1-2, 1-3, eres muy rentable, muy, muy rentable. Entonces yo creo que entre 30 y 40, dependiendo de cómo vayas, pero entre un 1.3 y un 1.5, yo creo que está bien. Varía bastante, depende de las semanas y del mes. Yo diría un 35, 40, ahí es donde me suelo mover más o menos. Obviamente era ironía, por si acaso. Sí. No hace falta tener un gran win rate, ni mucho menos. Exacto. Los ratios. De hecho, esto es algo que también, el otro día vi un vídeo que salía, creo que era Federer o alguno de los tenistas profesionales, en los cuales decían, para ganar el Roland Garros o todos sus títulos, luego se ponía en perspectiva el número de puntos que había ganado, el número de juegos. Lo he visto, y al final el porcentaje de éxito era del menos del 50%. Y eso lo había convertido en el mejor del mundo, ganando la mitad de los puntos, por ejemplo. En el trading no hace falta que ganes todas las operaciones para que puedas ser rentable. Me dijiste que bueno, a pesar de lo que se ve en Instagram, por ejemplo, es la diferencia, ¿no? ¿Qué crees que hay a nivel de problema de marketing esperanzador o de lo que se ve en Instagram frente a lo que es realmente ser trader? Yo creo que eso mismo. Yo creo, sobre todo, yo hay cuentas que veo que lo único que tú ves esa cuenta y lo único que ves es
pues la esperanza, ¿no? Te venden el sueño, pero ni siquiera sabes cómo opera esa persona. En Instagram tú no sabes ni cómo opera. Solo ves que hace trading, que vende un curso, que no está para nada mal ni nada. Pero yo creo que ahí está el problema un poco, cuando tú entras en un curso, en una formación, únicamente por la ilusión y por lo que ves de esa persona, en vez de por la operativa. Porque yo considero que la operativa tiene que ir contigo, que eso es muy importante. Entonces yo creo que en Instagram hay mucho de eso, ¿no? Que las cuentas que más venden o las que más formación tienen o las que más grandes son las que ven más lujos y menos trading enseñan. Y esa es la que, yo creo que ahí está un poco el fallo, y que se mide como el que hace trading en quién es el que tiene el coche más caro, a partir de ahí ese es el mejor. Y no siempre es así, puede ser que sí, evidentemente, pero no siempre es así. De los que se ven en Instagram, ¿tú crees qué porcentaje son traders reales? Pues ahí ya no lo sé, Ahí la verdad es que no lo sé, no sabría decirte ahí, no me quiero mojar ahí. ¿Y cuáles serían los principales red flags, digamos, de cuando tú ves algo en redes sociales dices, esto no tiene buena pinta? Yo te diría sobre todo eso. A ver, yo por ejemplo hago mucho contenido, a mí me gusta muchísimo crear contenido, cuando era fotógrafo ya lo creaba también, pero yo siempre intento dar primero valor, o sea, yo intento que mi contenido sea de valor, que sea un poco divertido, y luego mucho de lifestyle, pero sobre todo para mí es importante el dar valor, siempre. Entonces hay este tipo de cuentas, son cero valor únicamente, te enseñan en todos los lados, pues lujos, sobre todo meten mucha controversia para generar, bueno, pues eso, para generar mucha más viralidad, y yo creo que ahí es donde están las primeras red flags. Entonces, si luego ni siquiera sabes cómo opera esa persona, que pasa muchísimo, yo he visto muchas cuentas de traders bastante conocidos que no sabes, vale, sabes que opera eurodólar o tal, pero no sabes ni siquiera que opera, sabes que vende curso, entonces ahí para mí eso es una red flag. No por tener, o sea, tú puedes enseñar lifestyle, que yo lo enseño, y puedes tener mucho dinero en enseñar lifestyle, pero si vendes formación, yo creo que antes de vender únicamente, vender la formación, tienes que dar contenido de valor y que se sepa que es lo que operas, por lo menos. ¿Y cuál sería, digamos, ese límite para ti en el que pasa de ser un marketing, bueno, estrategia de marketing, que al final si tienes tu formación, tu negocio, pues tienes que promocionarlo, tienes que darte a conocer, pero ¿dónde crees que está ese límite en el cual tú crees que dices, ya esto es demasiado? Yo creo que eso, básicamente, el tema de enseñar, de querer darte, o sea, que te vendan el sueño de lo que tengan ellos, más que vas a aprender trading, sino vas a tener un Lambo. O sea, yo creo que es como eso, esa diferencia, que cuando tú estés en la landing page o cuando te vayan a vender, que te vaya a enseñar la estrategia en 3 pasos, tal, vale, está ahí bien. Y la otra es, te voy a enseñar y que todos los vídeos solo salgan Lambos, solo salgan... Entonces yo creo que ahí es un poco una red flag. Sobre todo que te vendan el sueño antes que el conocimiento. Sin duda. Y curiosamente, quizás es un perfil menos cualificado el que cae en todo eso, pero ya sí, cuando te formas, ¿no? Es tan obvio y tan repetitivo, porque claro, siempre es lo mismo, de si quieres ser como yo, no, realmente tienes que buscar que... De nuevo, yo soy siempre un defensor de que si tú tienes resultados que lo avalen, cuanto mayores resultados tengas, tanto tuyos, ojo, porque todo esto también es una cosa, digamos, controversial, y es que yo considero que, por ejemplo, para tener éxito en la formación, no necesitas ser el mejor trader del mundo, necesitas tener los resultados de tus alumnos que sean mejores también. Entonces, los resultados no significa que tú tengas que ser el mejor trader con los mejores números. También si tú tienes una formación en la cual cada alumno que entra ahí tiene éxito, yo, por ejemplo, me sentiría más vendido a una comunidad que veo que todo el mundo está ganando a una que tiene un mega mentor que va de ultra mega multimillonario y luego ves que nadie está ganando con él. Entonces, si tú tienes resultados tuyos, auditados o demostrables, y encima tus alumnos tienen resultados, pues ese digamos, para mí es el límite hasta donde puedes llevar el marketing. Si no tienes resultados tú o ni tus alumnos, entonces tienes que enfocarte en conseguir esto antes de poder promocionar nada. Sí, 100%. Luego, ¿cuál crees que son las partes más que no se ven, ¿no? Porque todo el mundo, ahora entrando con las expectativas con las que entran los traders o los iniciantes a traders, ven todas las partes positivas y luego en el camino se van dando cuenta de ciertas cosas que quizás al principio no interesa que vender porque a lo mejor te asustarían un poco, pero que indudablemente para poder ser rentable vas a tener que pasar por ahí. ¿Qué crees que son ese top de cosas que no te cuentan, pero cada vez piensas que son de lo más importante que te han forjado como trader? A mí en lo personal es como luchar contra ti mismo. O sea, como los demonios internos que tienes los sacas en el trading, al menos yo. Entonces, luchar contra eso para mí es lo más difícil. Y luego la falsa sensación cuando te va muy bien de creerte muy bueno y cuando tienes una racha perdedora de decir, siempre te viene, ostras, quizá debería cambiar esto, que luego es un error. Pero siempre yo creo que a mí, al menos, yo solo he podido minimizar esto. Tanto cuando tengo una racha muy buena de decir,
increíble. Lo que tú has dicho antes, ¿no? Vamos a mirar una villa nueva, tal. Y cuando te va mal, al revés. Decir, ostras, lo estoy tirando bien por aquí, por este lado, lo estoy haciendo bien, quizá tendría que cambiar esto. Yo creo que eso, para mí, es lo que más me ha influido. O sea, luchar contra tus demonios y esa falsa sensación de cuando te va muy bien, pensarte más bueno, cuando te va muy mal, pensarte más malo. ¿Y cómo crees que se contrapartida, cómo se soluciona esto? Yo creo que yo lo solo he minimizado con el tiempo. Solo minimizar con el tiempo y lo que te he comentado de intentar tener lo que te he dicho antes, mi mente contenta siempre. Tener un retiro, vale, tengo esta cuenta -2, pero tengo un retiro mañana, vale, bien, ahora utilizo la otra metodología, voy retirando cada viernes. Por eso te he explicado antes, yo siempre intento tener la mente muy contenta para que me afecte lo menos posible los resultados, porque en esta está -2, -1, +3, +2, entonces siempre intento pues como tenerlo todo equiparado y por eso también el tema de tener la misma entrada, un ratio bajo y un ratio alto, para que si tengo 4 entradas que se me quedan a 5 pips y luego se me devuelven a B, que no me afecte porque tengo el 1-3. Entonces yo intento siempre no tener los mejores resultados, pero que sí que sean como lo más constantes. Y que se conviertan a reales también, o que se conviertan en retiros efectivos, Sí. en dinero usable. Exacto. Porque al final números en la pantalla podemos Exacto. ver, puedes tener flotante, puedes tener incluso profit cerrado. Eso no Exacto. significa que lo hayas ganado, todavía Exacto. está en el broker, en la empresa de fondeo. Exacto. Entonces yo siempre recomiendo eso, que al principio, sobre todo lo primero de todo, porque siempre vemos el trading como algo a lo mejor posible, pero realmente no lo ves en tus carnes al Sí. principio. Ves que otras personas lo consiguen, pero no lo Sin embargo, cuando ya haces tu primer retiro, aunque sean $100, Sí. y te compras una camiseta, Yo creo que el primer retiro cambia mucho la película, porque mucha gente se queda atrapada en las pruebas de fondeo, que es tan genial para empezar, pero no si te quedas atrapado, entonces es mejor un broker casi. Pero yo creo que el primer retiro es como materializar de, se puede, ha salido y pues tengo el primer cobro, que sea lo que sea. Y yo creo que sí, el primer retiro es como el más especial. ¿y qué porcentaje, por ejemplo, a nivel de retiro? ¿Tú dices que lo haces todos los viernes? ¿Sueles retirar todo lo que tienes disponible? ¿O Eso en el broker, ¿eh? En el broker en el siempre. broker. En el broker cada viernes suelo hacer retiro. ¿Y con la parte de fondeo cómo lo gestionas? Claro, cuando me toca. O sea, yo siempre intento mantener un perfil bajo de cuentas, o sea, de retiros. Intento que el 1 no, pero entre el 2 y el 3,5 por ahí es donde me suelo mover yo siempre. Yo cuando tengo una cuenta, me dan la cuenta, la dejo al 2%, al 2,5, la dejo para cobro y me voy a la otra. Así pues también evito tener una racha de 3 y ya ese tengo que remontar para tener el cobro. Yo intento tener los máximos retiros posibles y también perfil bajo por el tema de... Sí que es verdad que al estar en redes tengo facilidades en eso, también hay que decirlo, de que no te niegan un pago y demás, que muchas empresas saben pues, dónde estás, pero también yo sé que con pagos altos es más fácil que te rechacen, que no siempre, ni en todas las empresas, evidentemente, pero es más fácil. Entonces yo siempre intento tener perfiles bajos y los máximos retiros posibles. Sin duda. ¿Cuál es la parte que... Porque tú has tenido alumnos, estudiantes, comunidad gratuita, porque Sí. tienes 40.000 seguidores en Instagram, ¿no? O por ahí, Sí, o en algo otras así. redes sociales. Sí. ¿También has tenido la oportunidad de formar, sea gratuitamente o de pago? ¿Has podido formar a gente o has visto...? Sí, yo estuve 2 años operando cada día en directo con Zoom, que estaba muy bien y me enseñó muchas cosas, sobre todo porque al final si tienes una comunidad y estás operando en directo, tienes que ser más estricto, que a lo mejor tú si no estás en directo dirías, venga, va, esta me encaja. Y cuando estás en directo sabes que hay más gente pendiente de ti, pues te haces ser más estricto. Me fue increíble. Me fue increíble sobre todo para mi crecimiento. Y luego, pues después de esos 2 años, he parado casi 8 meses o así paré. Luego hice una pequeña formación de 1 mes y ahora llevo 1 año más o menos. Entonces, me gusta formar, pero estoy muy bien también sin hacerlo, sin tener responsabilidad. Claro. Te lo pregunto más que nada porque al final tú tienes tu crecimiento, tu historia, tus errores de lo que has aprendido, que es súper importante, pero también si te has expuesto al crecimiento o a la formación o aprendizaje de otros, también pues notarás ciertos patrones o ciertas conductas que al final acaban haciendo a traders rentables o no rentables. Sí. ¿Cuáles crees? Porque a lo mejor una persona no ha tenido el mismo problema que has tenido tú, pero a lo mejor sí ha tenido un problema que una persona que tú has visto en los directos o formando. ¿Cuál crees que son los patrones que hacen a una persona no rentable frente a un trader rentable? Yo por lo que veo en mi comunidad, mi comunidad, la que me escribe de Instagram y demás, lo más frecuente es sobreoperar. Sobrelotear también, pero yo te diría que más sobreoperar. Que a lo mejor en 2 semanas pueden llegar a ser rentables, esas 2 semanas, y luego llega un día, que es el día fatídico, buscan el 4,90 de pérdida máxima, se les pasa y pierden la cuenta. Eso es lo que yo veo más. Es por lo que hemos dicho de los demonios internos, pues que les salga ese demonio. Que yo también lo veo en otras formaciones que yo he estado, que hay mucha gente que entiende los conceptos, que a lo mejor sería rentable,
pero si no cambias eso es imposible. O sea, da igual lo que aprendas, da igual que seas muy bueno, porque si hay 1 o 2 días que se te gira todo, entonces yo lo que veo más es lo de sobreoperar y no controlarse. Para la parte negativa y para la parte de los que sí que consiguen y ves que están consiguiendo pasar pruebas, evaluaciones, retiros, ¿qué crees que es lo que están haciendo bien? Yo te diría que sería al revés, o sea, ser lo más constante, marcarse unas normas. Yo siempre aconsejo, que a mí me fue muy bien marcarme 2 trades por día, en mi caso lo hago por cuenta, pero 2 trades por día como mucho, máximo una pérdida de 1,5 como mucho. Siguiendo eso, más o menos suele salir bien. Si te sales de ahí, ya creo que ya la estadística baja muchísimo a la hora de pasar cuentas. La parte del riesgo de arriesgar este 0,5 o 1, ¿cuál es el riesgo que utilizas por operación? Y luego también si tienes protocolos de riesgo global, por si tomas 2 trades en un día, ¿cómo gestionas toda la parte del riesgo? Yo utilizo lo que te he comentado antes del riesgo variable, que lo mismo, me da mucha tranquilidad, porque yo teniendo un RR de, por ejemplo, de un ratio-beneficio de 1,3, si tocas, imagínate, 4 stops, el siguiente estarías en pérdida de -1. En cambio, con el riesgo variable, como utilizas un multiplicador y en vez de empezar con el 1, empiezas con el 0,50, pues a lo mejor con 6 stops al séptimo estarías siendo rentable, estarías ganando, o sea, ganando después de todas esas pérdidas, la estarías ganando. Entonces yo utilizo un riesgo variable en casi todas las cuentas. En una empiezo con 0,5 y utilizo un multiplicador de 1,2 o 1,3 y en otras empiezo un poquito más alta, que son las que llevo un poco más a riesgo más alto, que a lo mejor empiezo con un 1. Entonces eso hace que sea como que pueda perder muchos más stops, con un R más corto siga saliendo rentable. ¿Y qué tal las rachas negativas con este tipo de gestión de riesgo? Depende. Si empiezas con un 1%, claro, tienes menos disparos. Si utilizas un 0,5, es lo mismo que empezar al 1, porque al final estás dividiendo el riesgo de inicio entre 2 y utilizas un multiplicador. Entonces, más o menos, tienes como 8 disparos, que vendría a ser parecido. Pero al séptimo disparo, si tocas un 1,3 un TP, estás en beneficio, has recuperado todos los stops. Claro. Entonces, para mí en fondeo, en capital propio esto ya sería otra cosa, pero en fondeo para mí esa gestión es la que me va increíble. Sí, a ver, lo que entiendo es que al final lo que hace es que se promedia el riesgo y es lo que tú dices. Es lo mismo arriesgar un 1% en una operación que arriesgar un 0,5 y en la siguiente un 1,5. Al final promedias y te sale un 1% las dos, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto el riesgo de ruina o hasta qué punto incluso se puede considerar martingala de doblar? Bueno, no es martingala porque, bueno, primero no doblas, utilizas solo un multiplicador de 1,2, ahí depende. Si utilizas, yo en la que utilizo un RR alto, multiplicador suele ser de 1,1 o 1,2, o sea, prácticamente no multiplicas, no es como un martingala que a lo mejor haces un 2. Y después en martingala tienes el flotante acumulado, esto no es, toco stop, vale, pues mañana la siguiente, calculando, independientemente de los pips de stop, multiplico el riesgo por 1,2 o 1,3 como máximo. Vale, o sea, no es un martingala que tienes el flotante y vas acumulando, sino que tú cierras operación y al día siguiente o la semana siguiente utilizas el multiplicador. Claro. Y lo bueno es que también al ser entonces con balance cerrado, pues la pérdida diaria es Sí. mucho más fácil de traquear, porque Sí. con un balance flotante que vas en negativo, luego vas añadiendo leña al fuego. No, por eso te comentaba que no tiene nada. O sea, el martingala multiplica el lotaje, que normalmente es por 2, pero siempre es sobre operaciones abiertas. Sí. Y esto no, esto es simplemente multiplicas el Y lotaje. siempre es aumentando, entiendo, que el Solo variable si tocas siempre es stop. subiendo. Si tocas TP, vuelves al punto inicial. Si empiezas en 0,5, pues en 0,5. Tienes más o menos las mismas balas empezando en 0,5. Interesante, muy interesante. Y esto es con la parte de fondeo principalmente. Y comentaste que en real sería diferente. ¿Cómo es esta gestión en capital propio? En real utilizo otra metodología que no tiene nada que ver, entonces no utilizo riesgo variable. Sí que utilizo varias compensadas, nunca martingalas, no multiplico riesgo y siempre con un stop en flotante. Por ejemplo, yo puedo tener un stop del 1%, pero sí que a lo mejor tengo marcadas como 3 puntos de entrada compensando. Pero el flotante nunca puede pasar del 1% o de lo que me marque. O sea, al final la gente se asusta mucho con el tema de los martingalas que al final la martingala se podría considerar un martingala no, pero que al final DCA en spot lo ven muy bien y al final es ir compensando. Sí. Entonces yo lo que hago con esta metodología es, sí que tengo a lo mejor 2 entradas marcadas ya con orden limit y se acumulan, pero siempre el stop está controlado por el 1, el 2 o lo que yo me marque en ese punto. Entonces el riesgo de cada entrada es un poco diferente. Siempre es el mismo lotaje, no hay multiplicador, pero sí que puedo tener 2 puntos de entrada diferentes. Bien. La parte del drawdown, entonces, máximo que recomiendas a una persona tener tanto, digamos, ese porcentaje de pérdida diaria, estaría en torno al 1 y algo %. A alguien que empieza yo le diría que, o sea, yo para mí lo que he visto, lo que me has comentado antes, ¿cuáles son los que ves que tengan más éxito? Los que se marcan y cumplen, no pasar del 1,5. Yo es lo que veo ahí, que es cuando lo respetan más. A partir del 1,5 para arriba es cuando veo que es más fácil que luego sobreoperen o que las siguientes se pasen de lotaje y demás. Entonces a mí lo que me ha funcionado para la gente que empezaba es no pasar del 1,5 diario, ya bien sea en una operación, en 2 o en 3.
Pero yo creo que ese punto es bastante, no pasar del 1,5 tampoco no es mucho, un 1,5, y yo creo que está bastante bien. Y no va a estar lento que, si te digo, un 1 de máximo de diario con 4 operaciones. Ahí sí que paras muy lento a la hora de pasar un examen. Claro. Y para mí lo que más he visto un cambio, porque encima yo he tenido la suerte de ver las 3 partes, que son, primero, parte de trader propio, con capital propio, capital real, lo que yo he experimentado, mis demonios, lo que tú dices, tus demonios y tus ángeles, tu propia psicología. Luego también hice una formación gratuita con más de 10.000 traders, formándoles durante un año. Y veía los problemas en ellos. Y luego, ahora también como dueño de la firma de Orion, también veo pues miles y miles y miles de traders, sus patrones y sus demonios, su diablo, y qué es lo que fallan. Y si, digamos, tuviera que promediar o si tuviera que aglomerar todo esto en un simple problema, es gestión de riesgo, por supuesto, pero al final la gestión de riesgo viene por un problema de paciencia y por un problema de que hacen las cosas bien hasta cierto tiempo. En el caso de fondeo, para que sepas, la cuenta media dura 22 días. Para que tú pensaba que era menos, ¿eh? Pues 22 días, que sigue siendo muy poco. Sí. Y es que los porcentajes de riesgo, vale, está genial, 1%, 1,5%. Lo que realmente yo he visto de los patrones de gente rentable son los que aguantan en el tiempo. Ya está. Esto obviamente significa llegar a una gestión de riesgo que te permita pues, tener malas rachas, buenas rachas y demás. Pero si tú aguantas un año con esa cuenta, ya tu porcentaje de éxito va a ser muchísimo mayor que el resto, porque el 95% durante ese año en algún punto, porque necesitaban pagar la luz, o porque querían ya dinero rápido, porque se van a sobreapalancar, van a perder y no van a conseguir. Entonces, y de hecho uno de los mentores que yo tenía me dijo, David, el primer objetivo antes de ser rentable o de ser ese mega trader, tienes que ser más rentable y mejor con cactus. Esto lo he contado alguna vez. Y yo digo, como que un cactus. Dice, si yo te pongo hoy una cuenta de 100.000 euros y se la pongo a un cactus, el año que viene el cactus va a tener 100.000 euros. Vale. Quizás no pierde, quizás no gana, perdona, pero por lo menos no pierde. Y sin embargo me veía en la situación que yo estaba perdiendo capital en esa cuenta. Entonces ponía a decirme, pero David, tú te ibas a ser tanto trader y demás, primero enfócate en ser mejor que el cactus. Y la realidad es que el 95% de personas son peores traders que un cactus, porque al final de año no acaban teniendo esa cuenta. Entonces consejo, aguanten, tengan paciencia, por eso también quizás lo que comentamos al principio, de no tener esa necesidad de necesitar el siguiente mes, todos esos pequeños cambios que al principio cuestan a lo mejor entender son los grandes saltos. ¿No? ¿Qué opinas? Sí, yo opino igual, y es lo que tú dices, que el tema de, sobre todo correr, ya no hablamos de si tienes deudas para operar y tal, que ya es horrible, pero sobre todo yo veo mucho también que la gente quiere pasar las pruebas en 1 semana, 2 semanas, y al final sí que se puede hacer, pero hacer pues es muy complicado, y yo creo que no es sostenible. O sea, lo puedes hacer cuando ya tienes más cuentas, que lo haces en modo inversión, se lo podemos decir así, pero tu porcentaje de acierto baja mucho más, pero la gente la quiere, aparte que yo me acuerdo que eso también lo tenía yo, cuando me la compraba, me acuerdo, yo calculaba, vale, los días mínimos son 5, lo voy a pasar en 5, la segunda fase son 5, y luego el cobro, vale, pues el cobro lo tengo el tal, y eso, ahí está el primer fallo, y ahí está el primer punto donde la vas a perder. Y sin duda antes encima con las empresas lo estándar era que tuvieras 30 días para pasarlo. Sí, me acuerdo. Que eso ya era otro aditivo más. Ahora por lo menos pues tienes... Pero es curioso, ¿por qué se quitó esta regla? Porque se dieron cuenta que la gente seguía fallando igualmente. Sí. Porque decían, da igual que le demos 30 días, la gente lo va a quemar en 22, por ejemplo. Entonces podemos quitar esa regla. Es interesante. Ahora que ya eres trader rentable, que eres profesional, que has visto, hemos hablado también de partes negativas o partes que no se ven, ¿cuáles son también esas partes positivas? Ahora para que no sea un mensaje tampoco pesimista, sino cuando ya lo consigues una vez, te puedes dedicar 100% al trading, no tener que lidiar a lo mejor con las partes de tu profesión o tu empleo que tanto odiabas. ¿Cómo es la vida del trader rentable real? Pues a mí me ha cambiado. Yo cuando era fotógrafo, yo vivía muy bien, me refería en 3 semanas, me acuerdo que disponía prácticamente de todo el tiempo. El martes no quiero hacer nada, el miércoles sí, todos los horarios ya lo tenía muy bien. Pero es que claro, al final en el trading, la disponibilidad del tiempo para mí, o sea, todo el mundo dice lo del tema del dinero, pero es que la disponibilidad del tiempo es una locura. O sea, nosotros, por ejemplo, a la Rosy, mi mujer, pues también dejó el trabajo este año, y hemos viajado pero una locura. O sea, no me acuerdo cuántos países hemos visto, pero muchísimos. Y nos hemos ido a vivir a Andorra, y nuestro día a día es levantarnos, operamos, que ella también operamos juntos, vamos al gimnasio, lo paseamos los perros. Entonces es poder elegir. Para mí lo que más me gusta del trading es el tiempo. O sea, la disponibilidad de tiempo, eso, yo creo que hay muy pocas cosas que te la dé de esta forma. ¿Preferirías ganar 100.000 euros al mes siendo trader o 200.000 con un trabajo full time que no te permita? No, 100% trader. De hecho, por antes me has preguntado el tema de la formación y tal. No hago formaciones porque sé que me quita más libertad. Sé que al final la formación es
en la mayor parte de ocasiones se gana más incluso que del trading a niveles... yo, por ejemplo, seguro que ganaría más haciendo formación que lo gano del trading. Pero me quita mucha libertad. Y ahora mismo en este punto es lo que valoro más. Entonces yo 100% el trading y la libertad es lo que escogería antes. Sin duda, porque está la libertad financiera, que el trading también te la puede dar, pero Sí. también esa libertad de tiempo, libertad geográfica, Sí. que en muchos casos es realmente lo que la gente necesita y lo Sí. que busca. Porque puedes tener libertad financiera. Hay muchos ejecutivos en grandes Exacto. empresas que tienen un capital suficiente para no tener que mirar el precio para prácticamente nada, pero no tienen tiempo para ver a sus hijos, a su Exacto. familia y demás. Para ir concluyendo, ¿cuál sería el ABC o estos primeros escalones desde cero? Una persona que está interesada en trading, ¿cuál, digamos, sería la ruta ideal que tú, viendo tu proceso, crearías ese camino perfecto corrigiendo los errores por los que pasaste que te hubieran ahorrado tiempo y demás? Para una persona que está comenzando, que quiere llegar a ser un trader rentable con cuentas fondeadas, ¿cómo sería ese proceso? Pues yo diría que lo primero es pensar que si estás empezando, no vas al mes que viene, no te vas a comprar un Lambo. O sea, primero pensar que lo primero que tienes que hacer es intentar perder lo menos posible, luego ni perder ni ganar y luego empezar a ganar poco a poco. Pero esto de que cuando la gente empieza ya a decir, no, es que el mes que viene voy a estar ganando, es prácticamente imposible. Entonces lo primero es quitar esa idea, porque al final el trading es como un oficio, y pues tienes que aprender y sobre todo tienes que acostumbrar a la mente. Entonces yo creo que pasas por un periodo y al principio es, pues perder lo mínimo posible, ir acostumbrando, ir estudiando, ir sobre todo dándole tiempo, y a partir de aquí yo aconsejo empezar, que antes pensaba un poco diferente, pero el tema de la demo, sí que empezar con la demo para acostumbrarte a las plataformas, pero ya pasar a trading real, o bien sea con una cuenta de capital propia, aunque yo diría, como tú dices, una cuenta de fondeo pequeñita, que no te va a dar tampoco nada de dinero para hacer nada, pero ya ir trabajando un poco la psicología, ir poco a poco, básicamente, y marcarte, a mí lo que me funciona mejor es marcarte unas normas, lo que te he comentado, o bien márcate dos operaciones por día, luego mucho backtesting, encima ahora con FX Replay y estas cosas, está increíble. Entonces yo creo que a partir de ahí yo haría eso, sobre todo empezar, primero pensar que no vas a ganar dinero al principio, que tienes que estar dispuesto a estar 2 años perdiendo pasta o no ganando. Y a partir de aquí, si te lo tienes claro eso, sobre todo estudiar, hacer backtesting y empezar con cuentas pequeñitas, no ir a cuentas grandes porque ves a uno de Instagram que está manejando retiros grandes. Claro, y construyendo esa confianza y poco a poco ir escalando y va todo de la mano, ¿no? Exacto. Por último, ¿algún último mensaje que quizás no hayamos tratado, algo que quisieras decir antes de concluir? Ostras, pues ahora no sabría qué decirte ahora. La parte yo creo que es eso, ¿no? Que hay muchas personas que están aquí, que parten de diferentes situaciones, diferentes empleos. Algunos son traders rentables, otros están comenzando completamente desde cero. Yo creo que con tu respuesta anterior ya se sienten un poco más guiados. La parte y con esto ya terminamos, la parte de formación, porque has hablado más que nada de, vale, opera de esta forma, o no sobreoperes, o ten este riesgo, o ten tal, pero ya son directamente de la parte operativa, es decir, compra esta cuenta más pequeña, ya es la parte operativa. ¿Qué porcentaje de importancia crees que tiene también la parte de la formación? Yo creo que tiene mucha importancia, sobre todo, y que te formes con alguien que vaya, sobre todo lo que te he comentado, con tu estilo, porque si empiezas con alguien que trabaja con 1.7 y tú no estás acostumbrado y encima no te gusta aguantar esos RRs, pues te va a ir mal. Entonces yo creo que es muy importante la formación, pero conocer al que te va a formar. Yo empecé todo con YouTube. No es que me arrepienta porque he ido viendo todo, pero al final puedes aprender sin pagar, porque puedes. Es más largo y quizá pues no te van a corregir, pero yo creo que la formación es muy importante, sea cual sea. Si bien sea gratuita por YouTube o bien sea de pago, yo creo que sí que es muy importante. Y sobre todo que te corrijan, yo creo que está bastante, yo creo que es bastante necesario, sobre todo al principio. Genial. Pues don Gerard, ha sido un placer. Igualmente. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Orion Room. Nos gustaría que nos dejen en los comentarios qué tal les ha parecido pues su historia, también qué tal le ha parecido todo el valor que ha compartido, y también para los próximos a qué trader os gustaría que trajésemos a Orion Room. Un saludo y nos vemos la próxima.